Creo que una de las carencias que hay hoy en día en la sociedad, en la juventud, es que no sabemos cómo comunicar y no nos permitimos. Hay miedo de hablar, de expresar lo que sentimos y creo que Juventud Plena es ese lugar donde puedes ser tú, o sea, puedes hablar, puedes mostrarte sin ser juzgado. La mayoría de las personas que vienen por primera vez no saben qué es Juventud Plena, no saben qué se hace aquí y muchas veces las personas que vienen por primera vez bromean sobre eso, ¿no? Yo pensaba que era un culto religioso, yo pensaba que era una secta, yo pensaba que, porque no saben qué es. Como Mari dijo, sí es súper importante, muy cierto, pero vamos a tomarnos como una tertulia más, o sea, sabemos lo que hacemos. Juventud Plena surgió a través de María Gracia, que perdió a su esposo y a su hijo en un accidente aéreo en el año 2016, el 6 de agosto. Me llama la atención cómo lleva ella su vida un día a la vez, tranquila, en paz consigo misma, en paz con los demás. La gente no podría creer que el duelo se puede tratar de distintas maneras, que no sea llorar, que no sea estar encerrada en una cama, en un cuarto. Desde el principio siempre le dijimos que podía ayudar a mucha gente, porque bueno, ella, la historia que tiene no es una historia común. Ella realmente con congruencia transmite la decisión de ser feliz por ella y también para honrar a las personas que hayas perdido. Cuando el accidente de Jan, los muchachos se acercaron a mí porque veían que yo avanzaba y a ellos les costaba entender y asimilar la partida de su amigo, la partida de su compadre. Los estudiantes estaban desconcertados, no sabían cómo manejar su duelo. Los padres de familia no sabían cómo abordar a sus hijos y explicarles qué era lo que había pasado o qué hacer con el duelo de sus hijos. Todos estábamos como caídos y no había alguien que nos levantara al momento, no había alguien que nos dijera algo alentador. Empecé a pensar qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, no solamente a los jóvenes, a aquellas personas que me rodeaban de mi familia. Se me ocurre ir hasta el colegio de Jan y decirles, yo quiero hacer algo con los muchachos del colegio. María Gracia logró ir contando su historia y sencillamente tuvo tal impacto sanador en aquellos jóvenes y en aquellos adultos que rodeaban la historia de Gianfranco y Pascua, que esto tenía que tomar forma como una obligación. Cuando hicimos ese primer conversatorio, yo sin experiencia ninguna, ellos se sumaron. En conversaciones con ellos, lo primero que me dicen es: mis padres no me entienden, no hay esa comunicación fluida. Y aquí no, aquí ellos no fueron juzgados, ellos fueron ellos mismos. Se abrían con vulnerabilidad a poder expresar sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades. Adolescentes de 13, 14, 15 años, hasta personas mayores que en su vida se habían atrevido a hablar con un psicólogo por los tabús, que tenían mal manejo emocional y que no lo habían podido identificar y lo empezaron a identificar. Hemos visto cómo a lo largo de la asistencia frecuente a las actividades de Juventud Plena, las personas van transformando sus historias de sufrimiento en propósito, en crecimiento personal, en inspiración. Llego a Juventud Plena porque en el momento estaba pasando el duelo de la muerte de mi padre y en el 2017 fallece mi madre. En el momento que llego a Juventud Plena me sentía solo, pero me sentía rodeado de muchas personas que me querían. Llegué sin expectativa y me fui cargado de mucha energía, de mucho conocimiento y dije, hay que volver. Hoy en día me siento muy feliz, me siento muy agradecido con la vida, con Dios, con mi familia. Sabemos que cada persona tiene un proceso distinto. Ahora, lo que sí es común para todos es que no hay vía de sanación más rápida que el habla y la escucha. Puedes tener una situación muy difícil, pero atreverte a hablarla ya te libera de la mitad de la carga del problema. Ahora, vamos a suponer que no te atrevas. Vamos a suponer que te colocas en donde alguien la va a hablar.
La escucha es el otro 50. Sentí como que me liberé, porque antes de venir tenía una carga de una situación y me siento más tranquila, la verdad, demasiado. Y resulta que aquí tú te encuentras con un sentido completamente humano de transitar hacia una posibilidad de superación o de sanación. Eso no restaura la pérdida. Eso te dice que puedes aprender a convivir con eso que te está pasando. Cada vez que vienen jóvenes, a lo mejor perdidos, así como lo estaba yo, que no dejan de venir una y otra vez a cada cosa que hacemos, es lo que me hace ver que sí, los jóvenes necesitan un espacio como este. Que yo lo defino como el lugar seguro de muchas personas que no se atreven a abrirse. Y ver cómo las personas se transforman, o sea, es que tú ves cómo entran y luego ves cómo salen, cómo van evolucionando, cómo tienen sus subidas, cómo lloran, cómo drenan. Eso es magnífico. Hemos vivido momentos muy emotivos con familias que se encontraban separadas, quebradas, que no hablaban en su casa, y aquí cuando se destapan y demuestran ese amor que hace tiempo no demostraban, se van muchísimo más unidos entre ellos. En algunos momentos ellos se han permitido decirse cosas que en su casa no se lo habían permitido, que en procesos individuales, en consultorios de psicología no se lo habían permitido. Y aquí se dio el momento. Este es un trabajo de equipo realmente. Nos tenemos que pedir perdón mutuamente. Me tengo que pedir perdón a mí misma porque al no permitir, por el orgullo. Yo creo que muchísima gente necesita algo como Juventud Plena por el simple hecho de buscar ayuda y no saber por dónde empezar. Y ahí tienen una mano con gente profesional que saben muy bien lo que tienen que hacer y están ahí para ellos. Imagínate tú en cada país del mundo un movimiento de jóvenes que vaya regando lo que tú puedes ver acá, lo que tú puedes sentir acá, el mensaje. Porque sabes que las emociones son universales y aquí se trabaja con tu gestión emocional y tu sentido de vida. No hay un país que no necesite de eso. No hay un joven que no necesite de eso. Mi aprendizaje más importante, manejar mis emociones y saber identificarlas. He aprendido a poner límites, creo que me he aprendido a poner de primero y simplemente a validar lo que siento en el momento en que lo sienta. Siempre ser más amable, más empática, porque nunca sabemos qué es lo que hay detrás de cada persona. Aprendí que la muerte forma parte de la vida y aprendí que nosotros al final estamos, no sabemos cuándo vamos a estar y lo que hay que hacer es vivir un día a la vez. Para mí que tener ese apoyo desde que eres joven te va a ayudar a resolver tus problemas, a ser resiliente, a hacerle frente a la vida cuando eres adulto. Juventud Plena hoy brinda un espacio de seguridad donde las personas semanalmente hay una actividad en diferentes ámbitos, de diferentes sentidos, y la gente se siente resguardada para ir sanando sus procesos. Hemos tenido testimonios bellísimos de personas que dicen que tenían meses sin reírse, que se sentían culpables de vivir experiencias donde se pudieran sentir bien otra vez. O sea, todo lo que aprendo aquí me lo llevo hacia los demás. Y es bonito cuando te dicen, estás como diferente. ¿De dónde aprendiste eso? ¿Cómo creciste? ¿Y cómo hablas? A cómo hablaste a los 2 meses de la partida de tu mamá, de la partida de tu abuelo. Y que entendí que a veces contando la historia, tanto como sanas, aprendes, me vuelvo a conocer. Y estar aquí en Juventud Plena y regalarse esa sonrisa y ese ratico de felicidad les enseña de que sí puede y que hay una esperanza para lograr. Cuando yo entro al colegio, las historias que salen de Gianfranco era una historia de que cualquier padre o cualquier madre se puede sentir orgullosísimo de lo que se estaba formando. Que era tan sencillo, tan empático, tan solidario, tan amigable, tan cariñoso, protector, o sea, todo. ¿Qué dice usted? ¿Sube o no sube? Perder 500 bolívares. Si tú le das el beso, yo no se lo voy a dar.
En ese accidente perdí a un hermano. La verdad fue bastante difícil, al momento no lo entendía. O sea, perdí a mi primo, mi amigo, mi confidente. Caigo en cuenta como a los 3 días y yo digo, ok, ya mi amigo no está. Se me vino el mundo encima porque habíamos peleado. Yo le dije que no lo quería ver. Yo creo que ese accidente marcó por completo lo que fue la vida de cada uno de nosotros. Si es bien es cierto que mi esposo y mi hijo partieron de una forma muy trágica, o sea, yo no me quedé con ese momento. El ver a Mari, que estaba fuerte, estaba bien dentro de todo, fue como que, bueno, sí, está pasando. Pero si Mari está bien, pues creo que todos podemos estar bien. O sea, las cosas al final pasan por algo y... Su misión de vida de este momento es esa, o sea, repartir su amor, su empatía y su ayuda. Y nos toca ayudar de otro modo. Nunca lo hubiésemos imaginado que fuera este. Un para qué de ese accidente fue el inicio de Juventud Plena. Bienvenidas a la sede renovada de Juventud Plena. Gracias. ¿Qué tal? Está de locos. ¿Cómo vamos? Cada día mejor. Cada rincón de ese espacio de Juventud Plena tiene una esencia, tiene ese ser de Gianfranco. Y para Pascual, pues más importante porque él vivió ahí su adolescencia en esa casa. Y así que, qué mejor espacio, qué mejor lugar donde nosotros fuimos felices. Como hasta aquí estaba el pasillo y el cuarto de Zulay. Un poquito más. No, un poquito más acá, aquí. ¿Aquí no? Sí. Sí. ¿Cómo te sientes estar en esta casa? Bien. Es distinta y con nuevas vivencias que saldrán aquí, pero bien. El hecho de que empezaran a demoler no fue fácil. Creo que... A ver, vamos a respirarlo. Fueron 2 semanas... A ver, fueron 2 semanas difíciles, tumbarlo y ver cuando empezaron a tumbar las paredes, así estando yo aquí, yo digo, déjenmelo respirar, pero fueron 2 semanas rudas, pero bueno, se dio el cometido. Yo puedo decir que hoy en día ese legado de Gianfranco y de Pascual está bien reforzado en Juventud Plena. Ya son 4 o 5 años donde ya empezamos a dar esos primeros pasos, se está consolidando, ya tiene una estructura y todavía no hemos medido ni siquiera el impacto de lo que hemos llegado a influir en las personas. No hemos medido el impacto. ¿Qué es Juventud Plena para ustedes? Inspiración. Aprendizaje y empatía. Un escape de lo cotidiano, algo distinto. En todo este tiempo he tenido mucha superación, así que me llevo superación, aceptación y amor. Muchas personas cuando vienen sienten paz, sienten tranquilidad, algunas sienten nostalgia. Uno viene con ese ruido de tu casa, de la calle, y cuando entras aquí es como que todo se va y simplemente te sientes bien y, o sea, le muestra un botón. Nunca había asistido a una tertulia. Fue por ese proceso de duelo que yo estaba viviendo que me daba vergüenza, porque yo decía, ok, ¿cómo voy a decir que estoy mal porque terminé con mi pareja? Porque tantas personas tienen tantos problemas y lo mío es eso. Simplemente aprendí a no minimizar mi dolor. Nombrar a mi esposo era irme en llanto. Ir a misa era llorar y llorar y protestarle al Señor. Desde diciembre para acá que estoy viniendo, es un proceso de aprendizaje. Ya recuerdo a mi esposo, a Giovanni, con alegría porque fueron demasiados momentos. Te lo agradezco enormemente porque ahora lo hablamos y cada día sanamos más.
Ya las mariposas tienen un significado para todo el que pise Juventud Plena. Para María Gracia fue, yo creo que un toque de fe. Esa fe de ella con esa mariposa nos hizo a todos nosotros como familia también sentir la fe. Y entonces ya está asociado como que a una marca de Juventud Plena. Yo formo parte de Juventud Plena porque me encanta servir y hago lo que me gusta. Lo que me gusta es ayudar a la gente. Preguntaban por qué la gente en Juventud Plena se siente segura, se siente capaz de contar su historia, porque nosotros no estamos para juzgar. Se han ido sumando de a poco mis hijos, mi esposa, y bueno, es un momento seguro para nosotros como familia. Todos estos adultos que me acompañan en el movimiento han sido una base bien fundamental. Me han ayudado a entender cómo podemos ayudarlos a ellos de una manera profesional. Llegué a dejar a mi hija y me quedé. ¿Por qué me quedé? Porque aquí sentí paz. En esta sociedad donde nosotros a veces vamos tan rápido que no tenemos ni el espacio ni la forma de dar ese tiempo de calidad a nuestros hijos, que lo que amo me esté generando ese espacio es doble ganancia. Mi propósito en Juventud Plena es servir, porque aquí descubrí que todo lo que soy y todo lo que puedo haber aprendido le puede servir al otro también. Mi hijo estuvo en Juventud Plena. Mari preguntó cómo era su mamá antes y después de ser parte de trabajar en Juventud Plena. Él decía, mi mamá siempre ha estado para nosotros, pero hoy mi mamá está presente para nosotros. El voluntariado de Juventud Plena consta de varios de los amigos y hermanos de Gianfranco, así como parte de la familia. Tenemos unos chicos que han salido desde ser esas personas que han llegado en búsqueda de esa sanación o en búsqueda de cómo hago para seguir en este proceso y cómo aprendo a que esto me duela menos. Qué bueno que tenga un espacio en donde yo pueda ser útil, porque incluso los que vienen como participantes en algún momento dicen, ¿en qué ayudo? Ya automáticamente la idea que está entrando en esa cabecita es, yo deseo ser útil. Llegan aquí y le brindan un momento de alegría a todos los participantes de las tertulias. Con detalles tan pequeños como darle una toallita para sacar esas lágrimas, colocarle esa mano en ese hombro. A medida que van emprendiendo tareas y roles, porque son como 20 roles, a medida que van entrando en el mundo de ofrecer el mejor espacio posible a todas esas personas que vienen, a medida que se van sintiendo comprometidos con esta responsabilidad, van despertando sus talentos. La evolución de ellos mismos a través de la preparación que se le ha dado. Son chamos que se les ha enseñado a organizar al público, a ser serviciales, a estar atentos, a ser observadores conscientes. Cada día son personas más preparadas. Cada día son personas que dentro de su núcleo familiar pueden ser ese chispa de cambio. Mi hija cuando llegó aquí era la niña rebelde y desde que está aquí ha tenido una transformación tan grande. Al principio decíamos, no, es que nosotros venimos a ayudar a la gente, pero nosotros también nos beneficiamos muchísimo, nosotros también aprendemos muchísimo, nosotros evolucionamos muchísimo. Lo que me motivó a estar en el staff, obviamente, era primero las ganas que yo tenía de seguir viniendo. Yo me enamoré de la magia de esta casa y venía absolutamente a toda la tertulia. Podía hacer todos los días, yo venía todos los días. Yo no tengo palabras para describir lo que sentí en toda la mañana de hoy, sobre todo cuando los vi y nos permitimos aquí también vivir todo lo que ustedes estaban haciendo, de verdad. Estoy completamente lleno. Muchísimas gracias. Juventud Plena es ese lugar que me salvó la vida. También, un 2 de noviembre del 2021, con 40 años, mi papá iba a tener que aprender a volar con su propia sala. Mi papá trasciende y nos deja otra vez, después de que por fin éramos esa familia de 4, nuevamente una familia de 3. Al momento de él perder a su padre, fue bastante duro para todos porque fue muy inesperado. Yo venía de unos meses en los que vivía en automático. No quería que llegara el día siguiente. Estaba entrando en una depresión que se estaba yendo más hacia la ira, peleaba con todo el mundo. Ver cómo él en sus ojos reflejaba esa tristeza, reflejaba esa mirada que necesitaba y gritaba ayuda,
yo lo tomé en cuenta desde el primer momento y dije, ¿qué tiene este muchacho? Y escuché los testimonios de las personas y me di cuenta que hay mucho por qué vivir. Y ha trabajado en conversar, en contar su historia, ha trabajado en evolucionar, ha trabajado en llevar ese mensaje a su mamá, a su hermanita, con 22 años. Hay personas que duran toda su vida para entender muchas de estas cosas. Y eso te demuestra que tanto lo que está viviendo aquí como su propia autenticidad lo ha ayudado a que sea esa mejor versión de Carlos. Él comenzó siendo partícipe, él comenzó buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Y hoy en día Carlos es un embajador, Carlos es un líder que puede llevar a cualquier parte del mundo lo que él ha aprendido con todos esos talleres, con todo ese aprendizaje que él ha visto incluso hasta de las personas que llegan al movimiento. Para mí Carlos es la evidencia perfecta de que el movimiento está logrando su cometido, de que podemos ayudar a sanar a muchísimas personas y darles lo mejor de nosotros. Hace algún tiempo yo sentí que me perdía sin poder alzar mis velas, siempre a la deriva. Sin ánimos de nada, no voy a mentir. No es fácil una despedida y es tan complicado curar el dolor que deja la partida. Pero me prometí volver a ser feliz. Si caigo me levanto, tengo que me dé la mano y que me escuche siempre sin estar juzgando. Pa'lante lo mejor está por venir, quizá la vida me sorprenda, pero sobre resiliencia ya lloré, me desahogué y cada lágrima me sirvió para aprender. Que el llanto cesa y a pesar de la tristeza los recuerdos siempre me hacen sonreír. Lo mejor está por venir. Fue difícil pero lo logré, mis miedos ya los superé. Ya comprendí que hay cosas que no puedo revertir, sin embargo yo sigo avanzando, la frente en alto y mi mejor actitud. Que Dios no me da cargas que no pueda levantar, que no hay dificultad que no se pueda reparar. Mientras siga sumando y sembrando, en cada paso sé que me acompañas tú. Si caes te levanto, me toca a mí darte la mano y escucharte siempre sin estar juzgando. Pa'lante lo mejor está por venir. Quizá la vida me sorprenda, pero sobra resiliencia. Ya lloré, me desahogué y cada lágrima me sirvió para aprender. Que el llanto cesa y a pesar de la tristeza los recuerdos siempre me hacen sonreír. Lo mejor está por venir. Siempre puedo pensar en ti. Hay mil razones para ser feliz, yeah. Quemo el dolor en esta carta y se convierte en azules mariposas que me salvan. Tengo juventud plena para compartir. Lo mejor está por